Mis padres abusaron de mi dinero durante años, y cuando me despidieron, me llamaron fracasado. Después, ellos siguieron gastando en secreto y de manera derrochadora el dinero de mi tarjeta bancaria. Mis padres siempre habían dependido de mi dinero, pero cuando me despidieron, algo cambió. Me llamaron y me dijeron que era una decepción. Dejé de pagarles las cuentas, lo cual desencadenó una llamada que nunca olvidaré. Nunca olvidaré cómo me miraron ese día. Mi madre, como siempre, dejó la cuchara en la mesa con un suspiro exasperado, como si ya no pudiera soportarme ni un segundo más, mientras mi padre ni siquiera levantaba la vista del periódico, tan ajeno a lo que pasaba a su alrededor. En ese momento, parecía que me ignoraban por completo, y cuando finalmente rompió el silencio, mi madre me miró con esa frialdad que tenía cuando quería hacerme sentir inferior, más insignificante que nunca. «Así que, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó, con su voz baja y calculadora, como si no le importara lo que estaba pasando, solo la situación que me tocaba enfrentar. Yo había estado trabajando en una empresa de tecnología durante 5 largos años. No era el empleo de mis sueños, pero lo había aceptado porque me permitía vivir cómodamente y, lo más importante, les daba a mis padres la ayuda que siempre necesitaban. Desde que comencé a ganar mi primer sueldo, nunca escatimé en ayudarles. Cubría sus gastos, pagaba el alquiler, las facturas y hasta les compré un coche nuevo cuando el suyo decidió dejar de funcionar. Todo lo hacía por ellos, y lo hacía con la esperanza de que algún día me lo agradecerían, pero no fue así. No me quejé ni una sola vez. Era lo que se esperaba de mí, ¿verdad? Pero un día, todo cambió. La empresa hizo recortes de personal y me incluyeron en la lista de despedidos. El suelo se me vino abajo. Al principio, traté de mantener la calma. Respondí que estaba buscando otro trabajo, aunque en realidad no sabía qué hacer. Mi futuro no parecía claro, y mucho menos el de mis padres. Ellos, en su lugar, no me ofrecieron consuelo. No me preguntaron cómo me sentía. Solo me miraron como si fuera una carga, un problema más que resolver. «Pues date prisa», dijo mi padre, finalmente bajando el periódico, y me lanzó esa mirada tan fría como su tono. «No podemos mantenerte». En ese momento quise soltar una carcajada amarga, pero me contuve. ¿Mantenerme? Yo había estado pagando todo por ellos durante años. «No estoy pidiendo que me mantengan», dije, con la voz tensa, sin poder disimular mi molestia. «Solo les estoy informando». Mi madre se cruzó de brazos, me miró con una expresión tan decepcionada que ni siquiera podía soportar ver su rostro. «La verdad, esto es muy decepcionante», dijo con esa calma que me sacaba de quicio. «Con todo lo que hemos hecho por ti, esperábamos más». Fue la gota que colmó el vaso. «¿Todo lo que hemos hecho por ti?», me repetí en mi mente mientras mi corazón se llenaba de frustración. ¿Qué exactamente habían hecho por mí? Criarme, alimentarme, darme un techo. Lo mínimo que cualquier padre hace por su hijo. Pero nunca había sentido que eso fuera suficiente. Desde el momento en que empecé a ganar dinero, mi relación con ellos cambió. Me convirtieron en su fuente de sustento, su única salvación financiera, sin importar lo que eso significara para mí. Me decían que la familia siempre debe apoyarse, pero la realidad era otra. Mi valor solo existía mientras podía pagar por ellos. Ahora que ya no podía hacerlo, ya no era más que una decepción. Las semanas pasaron y la tensión en casa se hizo cada vez más insoportable. Mis padres comenzaron a actuar como si yo no existiera. Ya no me preguntaban cómo iba la búsqueda de trabajo, ni siquiera se molestaban en disimular su desdén. Cada conversación se volvía más amarga y menos humana. Cada palabra, cada mirada, era una flecha cargada de sarcasmo. Una noche, mientras cenábamos, mi madre no pudo evitar soltar una nueva carga. «Parece que cuando más te necesitamos, decides fallarnos», dijo con una sonrisa que no podía ocultar la dureza en sus palabras. Mi padre, como siempre, solo suspiró sin mirarme siquiera. «Tanto dinero que ganabas, y ni siquiera pudiste ahorrar lo suficiente para seguir ayudándonos un tiempo. Es irresponsable». Esas palabras me dolieron más de lo que pude expresar. Irresponsable. Estaba furioso. Había estado pagando todas sus cuentas durante años, sacrificando muchas de mis necesidades y deseos para cubrir todo lo suyo. Y ahora, que ya no podía seguir haciéndolo, me llamaban irresponsable. Pero lo peor vino un par de días después, cuando revisé mis cuentas bancarias. Desde que me despidieron, había estado intentando ahorrar lo poco que me quedaba, recortando gastos y evitando cualquier tipo de lujo innecesario. Pero una tarde, mientras revisaba mi aplicación bancaria, me encontré con algo que me heló la sangre. Había varios cargos en mi cuenta que no reconocía. Compras en supermercados, pagos de servicios, cosas que no habían sido mías. Fruncí el ceño mientras repasaba cada transacción. Los montos no eran grandes, pero al final sumaban una cantidad considerable. Traté de recordar si había hecho alguna compra y había olvidado, pero algo no cuadraba. Entonces, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Decidí ir al banco al instante y, después de investigar, descubrí algo que me dejó sin palabras. Los cargos se habían hecho desde la dirección de mi casa. Mis padres habían estado usando mi tarjeta sin mi permiso. Cuando llegué a casa, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Caminé directo a la sala, donde estaban sentados frente a la televisión, como si nada estuviera pasando. Con una mano temblorosa, sostuve los estados de cuenta y les pedí que me escucharan. «Necesito hablar con ustedes», dije, tratando de mantener la calma mientras ponía los papeles sobre la mesa. Mi madre ni siquiera apartó la vista de la pantalla. «¿Ahora qué?», me preguntó, con su tono cansado. Me acerqué y coloqué los papeles sobre la mesa.
¿Ustedes hicieron estos cargos en mi cuenta? Pregunté, con la voz ya temblando de ira. Ella tomó los papeles con calma, los miró por un segundo y luego me devolvió la mirada con una frialdad que no pude soportar. ¿Sí? Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. No lo podía creer. ¿Qué? ¿Ni siquiera van a intentar negarlo? Respondí, mi voz llena de incredulidad y rabia. Mi padre suspiró, como si ya estuviera cansado de mi drama, de mi enfrentamiento. Mira, hijo, nos has estado ayudando durante años. No tenías dinero cuando vivías con nosotros, pero siempre encontramos la forma, ¿no? Pero eso no les daba derecho a usar mi dinero sin mi consentimiento. Eso no les da derecho a usar mi dinero sin mi permiso, dije, sintiendo la ira ardiendo en mi garganta. Mi madre frunció el ceño y su mirada fría me perforó como un cuchillo. No te pongas así, no es para tanto. Solo tomamos un poco para pagar algunas cosas, dijo mi padre, intentando restarle importancia a la situación. ¿Un poco?, respondí, soltando una carcajada amarga que resonó en la habitación, como si fuera la única forma de expresar lo que sentía. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Por qué lo hicieron a escondidas?, pregunté, mi voz temblorosa, pero llena de incredulidad. Mi padre, visiblemente molesto, se cruzó de brazos y me respondió, porque sabíamos que ibas a reaccionar así, exagerando como siempre. Mis manos temblaban y mi corazón latía a 1000 por hora. No podía creer lo que escuchaba. Ellos, los que siempre había creído que me apoyaban, los que siempre había querido ayudar, ahora me estaban mintiendo de esa manera. ¿Ustedes realmente creen que esto está bien?, les grité, sin poder contener la rabia que me inundaba. Mi madre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se encogió de hombros como si lo que había sucedido no tuviera importancia. «Siempre nos ayudaste. ¿Qué diferencia hay ahora?», dijo ella, casi como si todo fuera un favor mío, como si ellos no tuvieran nada que ver con mi sacrificio. Y en ese momento lo entendí todo. Ya no importaba cómo me sentía. No importaba si tenía dinero o no. No les importaba nada, excepto lo que pudieran sacar de mí. Todo mi esfuerzo, toda mi paciencia, había sido solo un medio para obtener algo a cambio. Respiré profundamente, tratando de calmarme, de controlar el temblor en mi voz, aunque sabía que era inútil. «Ya no más», dije, casi en un susurro. «No me pidan nada nunca más». Mi madre me miró con esa expresión de burla que tanto me irritaba. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó sin levantar la vista de la televisión, como si mi sufrimiento fuera algo trivial. «¿A dónde piensas irte?». No podía creer lo que escuchaba. ¿Realmente pensaban que podía quedarme allí con ellos, siendo un simple objeto de sus demandas? «A donde no puedan seguir usándome», respondí con frialdad, cada palabra cayendo con fuerza en el aire tenso que nos rodeaba. Subí a mi habitación sin decir una palabra más. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude, sintiendo cómo la rabia y la decepción se mezclaban en mi pecho. En algún lugar de mi mente sabía que este momento había llegado inevitablemente. Nunca imaginé que tendría que llegar a este punto, pero ahora que estaba aquí, no podía dar marcha atrás. Sabía que tenía que hacerlo, aunque me doliera. Bajé las escaleras con la maleta en la mano, el sonido de mis pasos retumbando en la casa vacía. Mis padres seguían en la sala, como si nada estuviera pasando. La televisión seguía encendida, el sonido de un programa de concursos llenando el vacío que se había instalado entre nosotros en las últimas semanas. Esa distancia incómoda que ya no podía ignorar. «¿Y a dónde crees que vas?», preguntó mi madre, sin mirarme siquiera, su voz cargada de indiferencia. «A cualquier lugar donde no me roben mi propio dinero», respondí, sin titubear. Mi padre bufó y sacudió la cabeza con desdén. «No seas dramático», dijo, como si mi dolor fuera solo una muestra de exageración. «No tienes trabajo, no tienes ahorros, ¿qué vas a hacer? ¿Dormir en la calle?». Me miró como si fuera un niño pequeño que no entendía la realidad, como si sus palabras fueran la verdad absoluta. Pero yo ya no era ese niño. Lo miré fijamente, grabándome en la mente cada palabra, cada gesto de indiferencia. «Prefiero empezar de cero antes que seguir viviendo así», dije con firmeza, y esperé, por si acaso, aparecía un atisbo de arrepentimiento en sus rostros. Pero no llegó. Mi madre simplemente cruzó los brazos y suspiró, como si lo que acababa de decir no tuviera ninguna importancia. «Si sales por esa puerta no vuelvas», dijo con una frialdad que me heló el alma. Asentí lentamente, sin decir nada más. «No tengo intención de regresar», le respondí en voz baja, pero con una certeza absoluta en mi tono. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás, como si al hacerlo también cerrara una parte de mí que ya no podía seguir cargando. Las primeras semanas fueron difíciles. Me quedé con un amigo que me ofreció su sofá mientras encontraba un trabajo estable. Durante esos días envié decenas de currículums, fui a entrevistas y poco a poco me di cuenta de que no iba a ser fácil. Pero al final me contrataron en una empresa pequeña pero estable. No ganaba lo mismo que antes, pero era suficiente para empezar de nuevo. Por primera vez en años sentí que tenía el control de mi propia vida. Nadie me llamaba para pedirme dinero, nadie me hacía sentir
sentir culpable por no dar lo suficiente. Fue una paz que nunca había experimentado antes. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Una tarde, después del trabajo, revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de mi madre. No contesté. Luego llegaron los mensajes. Necesitamos hablar. Tu padre y yo estamos pasando por un mal momento. No seas rencoroso, somos tu familia. Los ignoré todos, hasta que recibí un mensaje de mi hermano David. ¿Es cierto que dejaste a mamá y papá en la ruina? Fruncí el ceño. ¿De qué demonios estaba hablando? Llamé a David de inmediato. Cuando contestó, su voz estaba llena de indignación. No puedo creer lo egoísta que eres. Mamá me dijo que los abandonaste y que, por tu culpa, están a punto de perder la casa. Solté una carcajada amarga. ¿Perder la casa? ¿En serio? ¿Y te dijo también que han estado robando de mi cuenta bancaria durante meses? Un silencio incómodo se instaló al otro lado de la línea. No, dijo David después de unos segundos. Claro que no, porque la historia que siempre cuentan los deja a ellos como las víctimas y a mí como el villano. Pero, ¿de verdad los dejaste sin dinero? Insistió, como si mis palabras no tuvieran sentido. David, suspiré sintiendo cómo la fatiga me invadía. Yo no los dejé sin nada, solo dejé de mantenerlos. Recordé cómo cuando me despidieron, en vez de apoyarme, me llamaron una decepción. Y cuando vieron que ya no tenía ingresos, comenzaron a robarme. David no respondió de inmediato. Mamá dijo que solo tomaron lo que siempre les dabas, dijo, casi como una excusa. No importa lo que diga mamá, le respondí con frialdad. Lo que hicieron fue un robo. David suspiró. Mira, no voy a justificar lo que hicieron, pero son nuestros padres. No, lo interrumpí. Son tus padres. Para mí dejaron de serlo hace mucho. Colgué sin esperar más respuestas. Sabía que esa conversación no iba a llegar a ningún lado. David nunca entendería lo que era ser tratado como un cajero automático con piernas. Pero lo que pasó después fue lo que realmente me sorprendió. Una noche, ya instalado en mi pequeño apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me decía que lo hiciera. ¿Qué quieres?, dije en cuanto escuché la voz de mi madre al otro lado de la línea. Su tono suave y meloso me hizo sentir una punzada de irritación. No podía creer que después de todo lo que había sucedido, ella pensara que podía dirigirse a mí con esa dulzura falsa. No seas así, respondió. Su tono se mantuvo inusualmente calmado, casi excesivamente dulce. Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien? Estoy bien, respondí de manera cortante. Y ocupado. Adiós. Intenté cortar la llamada, pero antes de que pudiera, su voz volvió a interrumpirme. Espera, gritó justo antes de que colgara. Solo, escúchame un momento. Permanece tranquila, pero permanece allí. Me quedé en silencio, conteniendo un suspiro de frustración. No quería escuchar sus excusas. No quería volver a pasar por esto. Tu padre y yo estamos arrepentidos, dijo finalmente, como si eso fuera a cambiar algo. Quizás nos equivocamos en algunas cosas, pero no fue con mala intención. Reí sin humor, una risa que apenas se escuchó, como un susurro en el aire. ¿Algunas cosas?, respondí con desdén. Ella suspiró, y en su tono pude detectar la irritación que comenzaba a filtrarse, pero se esforzó por mantener la calma. ¿Podemos dejar todo esto atrás, sí?, preguntó con un dejo de súplica. Solo queremos que vuelvas a la familia. Me quedé en silencio un largo rato, procesando sus palabras. ¿Por qué ahora? ¿Por qué?, pregunté con voz baja, tratando de controlar la rabia que comenzaba a burbujear en mi pecho. Ella vaciló, y de alguna manera ya sabía lo que iba a decir. ¿Por qué somos familia?, continuó, al borde de la desesperación. No, porque ya no tienen dinero, dije con sarcasmo, y la rabia me quemaba por dentro. Hubo otro silencio incómodo, el tipo de silencio que pesa y amenaza con consumir todo a su alrededor. Te daré la oportunidad de ser honesta, dije con calma, aunque mi voz era más firme que antes. Si realmente están arrepentidos, entonces dime la verdad. ¿Por qué me estás llamando ahora? Finalmente, lo soltó, como si hubiera estado guardando esa información por demasiado tiempo, temerosa de las consecuencias. Estamos atrasados en los pagos, confesó, y de alguna manera no me sorprendió en absoluto. Cerré los ojos con fuerza, respirando profundamente para calmar el nudo en mi garganta. No es mi problema, respondí de manera tajante. Eres un ingrato. Su tono cambió en un segundo, y ahora la voz de mi madre estaba llena de furia contenida. Después de todo lo que hicimos por ti, esto es lo mínimo que podrías hacer. Sí, claro, respondí con una risa amarga. ¿Cómo robarme? Con un movimiento brusco, colgué. Y por primera vez en mi vida sentí una libertad inmensa, aunque aún estaba invadida por la sensación de lo que acababa de hacer. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Después de esa última llamada de mi madre, esperaba más mensajes, más intentos de manipulación, pero no llegó nada. Y durante un tiempo, creí que finalmente me habían dejado en paz. Empecé a enfocarme completamente en mi nueva vida. Conseguí alquilar un pequeño apartamento, modesto pero acogedor. Lo fui amueblando poco a poco con lo que podía pagar, y por primera vez en años sentí que cada cosa que compraba era verdaderamente mía. Ya no tenía que pensar en enviar dinero a nadie más, ya no me despertaba con mensajes pidiéndome transferencias o favores financieros. Era una sensación extraña,
como si me hubieran quitado una enorme carga de encima. Pero sabía que el silencio no duraría para siempre. Y tenía razón. Un sábado por la mañana, cuando estaba disfrutando de mi café y planeando mi semana, sonó el timbre de mi apartamento. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con mi padre. No lo veía desde el día que me fui de casa, y el impacto de su presencia me dejó momentáneamente sin palabras. Él estaba allí, con la misma chaqueta de siempre, pero su rostro se veía más cansado, como si los años de dureza lo hubieran marcado de manera irreversible. Tenía profundas ojeras y su expresión era la de alguien que había tragado su orgullo antes de llegar a mi puerta. Pero a pesar de todo eso, en sus ojos no había ni un atisbo de arrepentimiento, solo una mezcla de irritación y exigencia. «Tenemos que hablar», dijo con esa voz autoritaria que siempre usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera, cuando pensaba que aún podía controlarme. Lo miré fijamente con una calma helada. «No tenemos nada de qué hablar», respondí con firmeza. Intenté cerrar la puerta, pero él metió un pie en el umbral, bloqueándola. «No seas infantil», dijo con impaciencia. «Es sobre tu madre». «¿Qué pasa con ella?», pregunté, cada vez más molesta. «No ha estado bien últimamente», dijo, y vi cómo sus ojos se oscurecían con algo que podría haber sido preocupación, pero no me lo creí. «La situación la está afectando». Tuve que contener una carcajada. «¿La situación? ¿Te refieres a que ya no pueden depender completamente de mí?» «No me faltes el respeto», espetó, la rabia evidente en su rostro. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, esto es lo mínimo que podrías hacer». Reí sin humor. «Ah, claro. ¿Y qué fue lo que hicieron exactamente por mí? Criarme, darme techo, comida, educación, y en cuanto empecé a ganar dinero, se lo quedaron todo. ¿Eso también fue parte del trato?». Mi padre cruzó los brazos y me miró con desdén. «Sigues siendo un niño malagradecido», me dijo con una mirada que destilaba desprecio. Me quedé en silencio, observándolo fijamente. «¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?», pregunté finalmente. «Que en todo este tiempo, ni tú ni mamá me han preguntado cómo estoy. No han preguntado si estoy bien, si he conseguido trabajo, si he logrado salir adelante. No, solo vienen cuando necesitan algo». Vi cómo se removía incómodo ante mis palabras. «Somos familia», dijo, con una tristeza que no logró esconder. «No, ustedes solo me ven como una billetera», respondí con la mirada fija. Mi padre respiró hondo, claramente conteniendo su enojo. «Mira, no quiero discutir, solo quiero que sepas que mamá y yo te perdonamos», dijo, como si eso fuera suficiente para borrar todo lo que había pasado. Parpadeé, incrédulo. «¿Perdonarme? ¿Por qué? ¿Por dejar de mantenerlos?». Mi padre pareció perder el control de nuevo. «Ella no deja de llorar, hijo. Se siente traicionada». «¿Sabes quién se sintió traicionado?». «Yo», respondí, mi voz implacable. Su rostro se puso rojo de furia, y pude ver cómo se le tensaban los músculos del rostro. «No me hagas volver aquí», advirtió, la amenaza clara en su tono, «porque la próxima vez no seré tan paciente». Lo miré a los ojos y sentí una paz inmensa cuando respondí. «La próxima vez no abriré la puerta». Y con esas palabras, cerré la puerta en su cara. Me quedé allí, con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza, pero sin un solo rastro de duda en mi interior. Sabía que esto no había terminado. Mi familia nunca se rendía tan fácilmente. Pero por primera vez en mi vida, tenía algo que ellos nunca habían querido que tuviera. Control sobre mi destino. Después de la visita de mi padre, supe que esto no sería el final. No sería la última vez que intentaban contactar conmigo. No podían aceptar que ya no estaba bajo su control, que la persona de la que dependían económicamente se había ido para siempre. Era como si no pudieran entender que, al final, las cosas habían cambiado permanentemente. Durante las siguientes semanas, ignoré una y otra vez las llamadas y mensajes de mis padres. Al principio, era como si fueran súplicas disfrazadas de preocupación genuina. «Hijo, al menos dime cómo estás. No tienes por qué alejarte así. Sabemos que cometimos errores, pero somos tu familia. Podemos arreglarlo», decían. Al principio, tuve que contener las ganas de responder, pero me mantuve firme. Luego, los mensajes fueron evolucionando y comenzaron a sonar mucho más manipuladores, como si intentaran hacerme sentir culpable. «¿Tu madre está tan enferma de preocupación? ¿Cómo puedes hacernos esto? No esperaba que fueras tan cruel con tus propios padres. ¿Así es como nos pagas todo lo que hicimos por ti?». Me llegaron a enviar varios de estos, pero no respondí. Nada. En mi mente solo resonaba una palabra: no. Pero entonces, algo cambió. Un día, como cualquier otro, al salir del trabajo, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de un número desconocido. «Buenas tardes, señor. Me llamo Marco Hernández, soy abogado y represento a sus padres. Quisiera discutir algunos asuntos financieros con usted. Le agradecería que me devolviera la llamada lo antes posible». Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que leía. ¿Un abogado? ¿Qué estaban tramando ahora? De inmediato la duda me invadió, pero no respondí al mensaje. El nerviosismo se apoderó de mí mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino, me senté en el sofá y marqué el número. «Buenas tardes. ¿Hablo con Marco Hernández?». «Sí, señor». «Soy el hijo de las personas a las que representa. ¿Puede decirme qué es esto?». El hombre suspiró, como si ya esperara mi tono seco.
Sus padres han expresado preocupación por ciertos compromisos financieros en los que usted ha estado involucrado con ellos. Me reí con incredulidad. ¿Compromisos financieros? ¿Se refiere a los años que los mantuve y al dinero que me robaron? El abogado continuó sin perder la compostura. Ellos afirman que, dado su historial de apoyo económico, esperaban que continuara con la ayuda. Han tenido dificultades para cubrir algunos pagos y... no lo dejé seguir. Lo interrumpí inmediatamente. Si me están demandando, ahórrense la explicación y mándenme los documentos. El abogado tosió incómodo. No es exactamente una demanda, pero sus padres creen que usted tiene una obligación moral con ellos. Cerré los ojos y exhalé profundamente, intentando no explotar de rabia. ¿Obligación moral? Escuche, señor Hernández. Lo que mis padres quieren no tiene nada que ver con moralidad. Lo que quieren es dinero. Y lo siento mucho, pero yo no soy su banco. El abogado, como si entendiera la gravedad de la situación, dijo algo en tono más bajo. Lo entiendo. Solo cumplo con mi deber. Entonces, le respondí tajante. Pues dígales que no se molesten en contactarme de nuevo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando la pared unos segundos, completamente en silencio. Un abogado. Realmente, habían llegado a este punto. No solo querían seguir aprovechándose de mí, sino que ahora intentaban hacerlo con términos legales, con palabras que tenían un peso diferente. Pero lo que ellos no sabían era que, en ese preciso momento, yo estaba más firme que nunca en mi decisión de cortar definitivamente todo contacto con ellos. Pasaron los meses y la vida comenzó a sentirse mucho más ligera. Mi trabajo iba mucho mejor de lo que esperaba, incluso logré un ascenso. Con el aumento de sueldo, pude mudarme a un apartamento más grande y mejor ubicado, lo que me dio aún más libertad. Ya no sentía esa constante culpa que solía sentir cada vez que me permitía algún pequeño lujo. Me di la oportunidad de viajar, disfrutar de una buena comida sin sentirme mal por gastar dinero en mí mismo. La sensación era extraña, sí, pero liberadora. Durante ese tiempo no supe mucho de mi familia. Mi hermano David dejó de intentar contactar conmigo, y por medio de amigos comunes, supe que mis padres lograron estabilizarse, aunque con varias dificultades. Vendieron algunas cosas, hicieron ajustes en su estilo de vida, como pude escuchar. En el pasado, toda esa información me habría preocupado, me habría sentido culpable por no hacer nada. Me habría sentido tentado a intervenir, a ayudarles de nuevo. Pero ya no. Sabía que ellos mismos se habían metido en esa situación y que ya no era mi responsabilidad sacarlos de ella. Pensé que nunca más volvería a saber nada de ellos. Pero un día, mientras revisaba mis correos en la cafetería de mi barrio, vi un mensaje nuevo en mi teléfono. Era de un número que no había visto en meses. Era de mi madre. Hola, hijo. No espero que me respondas, pero quiero que sepas que lamento muchas cosas. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Por un lado, algo en mi interior me decía que tal vez, después de tanto tiempo, ella finalmente se había dado cuenta del daño que me habían causado. Tal vez por fin hablaba en serio, pero mi razón, mi lógica, me decía otra cosa. Si realmente estuviera arrepentida, ese mensaje habría llegado mucho antes. Si realmente lamentara algo, no habría esperado a perder el acceso a mi dinero para darse cuenta de todo. No respondí, simplemente apagué el teléfono y seguí con mi día. Porque, al fin y al cabo, esa vida era mía. Y nunca más volvería a darles el poder de controlarla. Publicación original. Mi historia empezó de una manera bastante común. Mis padres siempre habían contado con mi apoyo económico desde que comencé a tener un buen empleo. Al principio, todo parecía normal. Después de todo, la familia está para ayudarse mutuamente, ¿verdad? Sin embargo, lo que no mencioné en mi primera publicación es que mis padres no solo pedían ayuda ocasionalmente, sino que a medida que yo ganaba más dinero, las demandas aumentaban y se volvieron mucho más frecuentes. No se trataba solo de un par de favores, como una vez les compré un coche o les pagué unas vacaciones, sino de una constante presión. Cada vez que me encontraba en una mejor posición económica, parecía que ellos pensaban que era su derecho recibir parte de mi dinero. A raíz de esa situación, decidí organizar un plan que fuera más estructurado, algo que me permitiera ayudarles sin tener que seguir dando dinero directamente, ya que ese enfoque no me parecía sostenible. Así que decidí abrir un fondo de inversión a mi nombre. Mi idea inicial era que, si algo me pasaba, o si alguna vez necesitaba asegurarme de que ellos tuvieran algo para respaldarse, el fondo podía ser una buena opción. Lo pensé mucho antes de dar este paso porque no quería seguir siendo solo una fuente de ingresos para ellos. En los primeros meses, yo era quien ponía la mayor parte del dinero. Pero mis padres también hicieron algunas pequeñas contribuciones, aunque como mencioné antes, nunca fue ni siquiera cerca de lo que yo aporté. El fondo era mío, y a medida que crecía, el balance siempre reflejaba que yo había sido quien realmente lo había creado y gestionado. Sin embargo, con el tiempo, ellos comenzaron a ver el fondo como algo que les pertenecía también, especialmente cuando me despidieron de mi trabajo. Fue entonces cuando comenzaron a presionar para que les diera acceso al fondo, alegando que, como familia, nos pertenecía.
Pero la realidad es que yo había sido el único que lo había organizado desde el principio, y si bien ellos contribuyeron en una pequeña proporción, no tenían derecho a reclamarlo de esa forma. Lo peor vino cuando ya no estaba contribuyendo al fondo. Mis padres, al darse cuenta de que no podían acceder a él sin mi firma, intentaron recurrir a la vía legal. Contrataron a un abogado para presionarme a cederles el dinero restante. Recibí una llamada de este abogado, quien me explicó que mis padres sentían que moralmente me correspondía compartir el fondo y que si me negaba podían tomar acciones legales. La verdad, no sabía si reír o llorar. ¿De verdad pensaban que por el simple hecho de ser padres tenían derecho a todo lo que ganaba? Yo no respondí al abogado. Después de esa llamada, decidí cerrar el fondo y retiré mi parte sin consultar con nadie. No sé cómo lo tomaron, pero imagino que no les gustó. Mi hermano dejó de hablarme, lo que me hizo suponer que probablemente ellos se sintieron traicionados, pero eso ya no me importaba. Estaba cansado de ser tratado como un cajero automático. Y es que no entendían que ser padre no significa exigir dinero a cambio de cariño, sino estar allí cuando se necesita, no solo cuando se espera algo a cambio. Un comentario me decía que debería haberles dado algo. Después de todo, ellos me criaron. Mi respuesta es simple. Ser padre es algo que se hace por amor, no por obligación. Mis padres hicieron lo mínimo, lo que se espera de cualquier padre, pero cuando empecé a ganar dinero, se olvidaron de eso y me vieron solo como una fuente de ingresos. Si me hubieran tratado con respeto, si me hubieran considerado un igual y no solo alguien de quien sacar provecho, tal vez aún estaría dispuesto a ayudarles. Pero no puedo seguir siendo su banco personal, sin recibir nada a cambio. Hubo quien me llamó un monstruo egoísta por no ayudarles más. Espero que disfrutes tu dinero solo, me dijeron. Y mi respuesta fue clara. Es mejor estar solo que rodeado de gente que solo me ve como un saldo bancario. Me dolió escuchar eso, pero en mi corazón sabía que no podía seguir siendo parte de esa dinámica destructiva. Alguien comentó que mi historia les recordaba a la suya. Ellos también fueron el proveedor de su familia, hasta que, un día, dijeron basta. Es un sentimiento difícil de entender hasta que se vive, porque la sociedad nos enseña que si no ayudamos a nuestra familia, somos malos hijos. Pero, ¿qué pasa cuando la familia solo te valora por lo que puedes darles? Eso no es amor, es un aprovechamiento. Espero que esa persona ahora esté mejor y haya encontrado su paz. Es lo que yo finalmente logré. Y como alguien comentó, me sorprendió que mi madre tratara de volver a hablar conmigo después de todo lo que había sucedido. Pero al final, eso es lo que hacen las personas como ella. No se disculpan realmente, solo intentan mantener una conexión por si algún día pueden beneficiarse de nuevo. El hecho de que me enviara un mensaje justo después de perder acceso a mi fondo me dejó claro todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Finalmente, me preguntaron si no me sentiría culpable en el futuro si realmente necesitaban ayuda. Mi respuesta es no. He vivido con suficiente culpa durante toda mi vida, y ahora por fin estoy en paz. Esta es, sin duda, la última actualización que haré sobre este tema. Agradezco profundamente a todos los que me apoyaron y compartieron sus historias. No fue fácil alejarme, pero ahora sé que fue la mejor decisión que pude haber tomado.